Federico, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por conectarse a este primer webinar que tenemos del Comité de Salud de AmCham. Me da mucho gusto poder darles la bienvenida a la sesión de esta mañana. Mi nombre es Gabriel Torres Brown. Yo soy el chair del Comité de Salud para AmCham Panamá. A sus órdenes y muy agradecidos porque hoy tenemos nuestro primer webinar de lanzamiento de nuestro Comité de Salud con unos invitados muy especiales de 3M, quienes nos estarán compartiendo su experiencia, expertise y perspectivas a la luz de esta situación de salud pública que a todos nos ha afectado de una manera u otra. Un par de recomendaciones logísticas. Tendremos una presentación supremamente interesante. Tendremos un espacio para preguntas al final de la sesión. Sin embargo, a lo largo de nuestra presentación, agradecemos que puedan ingresar las preguntas que quieran a través de la ventana del chat y al final estaremos respondiéndolas uno a uno. También merece la pena agradecer de manera muy especial a los miembros de nuestro Platinum Circle que ahora estaban siendo proyectados en la pantalla, a todas esas organizaciones que apoyan a que la Cámara de Comercio Americana en Panamá pueda seguir trabajando fuertemente para fortalecer los lazos comerciales entre las empresas de los Estados Unidos de Norteamérica. 3M, por supuesto, una de ellas, invitado hoy, KPMG, Ricardo Pérez, S.A., Bank, AS, Chevron, Delta, Citi y el Panama Canal Railway. Sin más anticipación, me gustaría darle la palabra a Xochitl Ortega. Xochitl es la manager para Panamá y Trinidad y Tobago del Transportation Electronic Business Group para 3M, quien está comenzando la sesión de hoy. Muchas gracias, Xochitl, por estar con nosotros y la palabra es tuya. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Quiero dar las gracias por estar conectados y pues quería hacerles una bienvenida a este webinar muy interesante que pues hemos trabajado para ustedes, desinfección de espacios públicos y distanciamiento físico. Nosotros, como saben, somos 3M, tenemos varias subsidiarias en toda la región. Nosotros estamos pues en Panamá y tenemos a nuestros ingenieros de aplicación, los cuales van a hacer este webinar súper interesante. Quiero presentarles a Sergio Marín primero, que es nuestro ingeniero de aplicaciones especialista en soluciones comerciales en la parte de cleaning. Él está en Guatemala. Después vamos a tener a Mauricio Sánchez, que es nuestro ingeniero de aplicaciones, especialista en soluciones comerciales. Él está en Costa Rica. Y Salvador Morales, que es nuestro ingeniero de aplicaciones, especialista en división de seguridad en transporte, que él está basado en Guatemala. Así que sin más preámbulo, les doy la bienvenida a nuestros oradores para que comiencen con esta presentación. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, mucho gusto. Mi nombre es Sergio Marín y vamos a iniciar hablando un poco sobre las tendencias que nosotros hemos visto con este nuevo acontecimiento que estamos teniendo. Bueno, como todos sabemos, ninguno de nosotros había tenido la oportunidad, vamos a llamarle, de vivir en un entorno como el que estamos viviendo hoy en día. Y esto ha motivado a todas las instituciones y a todas las empresas a retarnos y a buscar maneras diferentes de hacer las cosas. Se han visto que existen varias tendencias que las compañías van a tener que seguir hoy en día para poder ser competitivas y para poder mantenerse y poder, sobre todo, reaperturar después de esta cuarentena que todos estamos viviendo. El primero es el distanciamiento físico. Esta ya es más que una tendencia, hoy en día es una realidad. Sabemos que en todos los países se están estableciendo normativas específicas para señalizar las instituciones y de esa manera garantizar que exista un distanciamiento físico entre personas y personas. Esto es importante respetarlo, sobre todo porque es una de las 5 normativas que se han establecido para poder evitar que el virus se propague de una manera tan acelerada. Sabemos que este virus es un virus que tiene un alto nivel de contagio, es muy fácil que se traslade de persona a persona y el distanciamiento físico es una de estas soluciones.
Muchas personas quizá a veces se preguntan por qué el distanciamiento físico. Vamos a explicar un poco de esto a continuación. Sin embargo, también es importante hacer ver que el distanciamiento físico está dentro de las 5 normas que la Organización Mundial de la Salud a recomendar en esta pandemia. La primera es el uso de mascarillas. Todos debemos de utilizar mascarillas para evitar que el virus se propague de una manera más rápida. El segundo es el lavado constante de manos. El tercer requerimiento que la OMS ha hecho es tener prácticas saludables al momento de estornudar. El cuarto es el distanciamiento físico, mantener una distancia. Aquí existen muchas disyuntivas y, por ejemplo, la OMS recomienda 1 metro, la EPA, que es la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, recomienda 2 metros. Hay países que han estado estableciendo 1,5 metros. Lo importante aquí es cumplir con la normativa de cada uno de los países. Y el quinto es que si nosotros nos sentimos enfermos o sentimos algún malestar, no salir de casa. Si nosotros seguimos normativas, pues, nosotros vamos a ayudar a que el virus no se propague de una manera como lo está haciendo hoy en día. La segunda tendencia es áreas limpias y seguras. Sabemos que en muchas organizaciones la limpieza siempre es importante, pero hoy en día la sanitización y la desinfección está teniendo un valor mayor. La limpieza, sanitización y desinfección está pasando a un área técnica muy importante y es aquí donde también tenemos que prestar mucha atención, no solo para garantizar el uso de los productos correctos, sino que también en los procedimientos. Y el tercero es el tema de comida segura. Si bien es cierto, a nivel de alimentos siempre existen normativas, existe un códex alimentarios realizado por la OMS, también existe un código de alimentos realizado por la FDA, enfocado mucho en sanitización, pero hoy en día la desinfección también tiene un factor importante que debemos de cuidar. Pasado bueno, nosotros hemos preparado unas diapositivas para hablar un poquito más al respecto de estos temas. Cuando hablamos de áreas limpias y seguras, nosotros creemos que es importante que todos nosotros conozcamos lo que es la cadena de la infección. Se conoce como la cadena de infección al conjunto de pasos que se deben de realizar para que se lleve a cabo una infección. Esta está compuesta por 4 eslabones, como lo son el agente infeccioso, la fuente, el modo de transmisión y la susceptibilidad. Cuando hablamos de los agentes infecciosos o microorganismos, hablamos de estos elementos que son tan pequeños, son seres que no se pueden ver a simple vista, que se necesita un microscopio para poderlos observar y que son los causantes de las enfermedades. Cuando hablamos de microorganismos, podemos hablar generalmente de 4 tipos. Las bacterias, que las bacterias son microorganismos vivos, estos tienen características importantes dentro de sus células, están compuestos por ribosoma y completo, son microorganismos que tienen vida y que tienen diferentes características. Por ejemplo, los podemos catalogar de acuerdo a su pared celular, de acuerdo a su forma, de acuerdo a sus requisitos de crecimiento. Todas estas divisiones son importantes porque cada característica de estas bacterias hacen y los definen como microorganismos más peligrosos o menos peligrosos, más difíciles de eliminar o menos difíciles de eliminar. Después tenemos a los virus, que los virus son microorganismos mucho más pequeños que las bacterias. Generalmente estos no viven de una manera solo, estos necesitan un huésped para poder vivir y multiplicarse y generalmente son cadenas de material genético como ADN o ARN que infectan incluso a otros virus. Luego tenemos los hongos. Dentro de los hongos podemos tener levaduras y mohos. Estos generalmente son una preocupación, sobre todo en áreas alimentarias donde existe mucha humedad y también son microorganismos o muchas veces pluricelulares que pueden también causar enfermedades patógenas. Y luego tenemos parásitos, protozoos y ácaros. Estos son microorganismos un poco más grandes que los anteriores, pero que también son importantes y de análisis. Para nosotros es importante hacer ver esto porque si bien es cierto que hoy en día existe el SARS-CoV-2, que es como se le llama al virus que causa la enfermedad COVID-19, no es lo único que existe en el ambiente y no es lo único de lo que debemos de preocuparnos. Tenemos que tener en cuenta que existen muchos más microorganismos que pueden causar algún tipo de enfermedades. Como dato curioso,
Contarles que la palabra virus proviene de la palabra latina veneno o líquido viscoso. Algunos virus pueden infectar virus más pequeños. Esta es una característica que tienen también los virus. Estos solo se replican dentro de células vivas del huésped. No se pueden ver con el microscopio óptico, generalmente necesitan microscopios especiales, y los virus existen en la raza humana desde hace mucho tiempo y existen diferentes tipos de virus. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver algunas enfermedades causadas por virus. Por ejemplo, la influenza, el resfriado común, el herpes labial, varicela, polio, sida, gripe aviar, el SARS y la gripe porcina. Si ustedes se dan cuenta, aquí hablamos de enfermedades. Aquí la nueva enfermedad sería COVID-19. Importante, como les decía, recordar que el nombre del virus hoy en día empezó como coronavirus, algunos le dicen COVID-19. El nombre real del virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa es el COVID-19. Para ponerles otro ejemplo, en el caso del SIDA, el nombre del virus es VIH y la enfermedad que causa es SIDA. Luego, continuando con los eslabones de la cadena, tenemos las fuentes. Existen básicamente dos fuentes de microorganismos, las personas y los objetos. Las personas son la principal fuente y la más común, y sobre todo en el caso del SARS-CoV-2, que es transmitido de persona a persona, son las personas quienes lo tienen y quienes lo portan. Es por eso que una de las recomendaciones es el distanciamiento físico, así como el lavado de manos y el uso de mascarillas, porque este tipo de medidas nos ayudan a evitar que el virus se propague de persona a persona. Y la otra fuente de contaminación son los objetos. Existen diferentes tiempos de vida, dependiendo del tipo de objeto. Cada microorganismo, bacterias, virus y hongos tienen diferentes tiempos de vida, pero siempre es importante prestarles mucha atención. Y también, si nosotros tenemos superficies que son muy difíciles o muy complejas, prestar mucha atención a las áreas más complejas para hacer procesos de limpieza adecuados y evitar que los virus se puedan acumular en esos objetos, en esas áreas, formar biopelículas y de esa manera poder contaminar a las personas. El tercer eslabón que tenemos dentro de la cadena de infección es el medio de transmisión. Existen tres medios de transmisión: el aerotransportado, por gotículas y por contacto. Estudios han definido que el virus SARS-CoV-2 no se contagia por medio de aerotransportado porque su tamaño es muy grande, que tiende a caer al piso y no se queda en el aire. Generalmente los aerotransportados son virus que se mantienen en el aire. Por ejemplo, la varicela es considerado uno de los microorganismos que se pueden contagiar por medios aerotransportados. En el caso del SARS-CoV-2, este se transmite por medio de gotículas y por medio de contacto. Por medio de contacto tenemos dos tipos de contacto directo y contacto indirecto. Contacto directo es cuando nosotros entramos en contacto directo con una persona que está contaminada. Por ejemplo, si en el caso de nuestra pareja, por medio de un beso, si nuestra pareja está contaminada con el virus y nosotros le damos un beso, es un ejemplo de contagio directo. Y contagio indirecto se da cuando tocamos alguna superficie que se encuentra contaminada y luego de tocarla, pues nosotros nos tocamos el rostro, nos tocamos la nariz, la boca, los ojos, y por medio de eso transmitimos el virus hacia nuestro cuerpo. Es por eso que tenemos que también tener mucha precaución con el lavado de manos para evitar los contagios indirectos. Si nosotros nos lavamos las manos de la manera correcta y evitamos también estar tocándonos el rostro, vamos a evitar cualquier tipo de contagio indirecto que se pueda dar. Y la cuarta eslabón en la cadena es la susceptibilidad. No todas las personas van a enfermarse de la misma manera. Hoy en día nosotros hemos escuchado que existen pacientes asintomáticos, pacientes que incluso tienen que estar en cuidados intensivos y con ventilador. Y dependiendo de la edad, muchos de estos pueden llegar a vivir y muchos de estos no. Y eso también es importante. La CDC, dentro de su manual de prácticas hospitalarias, define como personas más susceptibles a infecciones a las personas de edades mayores. En muchos de nuestros países han prohibido la salida de personas mayores de 60 años, sobre todo porque su organismo se encuentra debilitado. Personas o niños recién nacidos, personas que tienen el sistema inmunológico débil, personas que tienen problemas de salud, en este caso como diabetes, presión arterial, pacientes con heridas quirúrgicas o pacientes o personas con heridas de la piel. Eso también es importante
Porque si nosotros, la piel es nuestra primer barrera de protección. Si nosotros tenemos comprometida la piel, tenemos alguna cortadura o alguna incisión, por ese punto podemos absorber microorganismos y estos pueden llegar a nuestro torrente sanguíneo y pueden llegar a nuestro cuerpo y de esa manera causar algún tipo de infección o intoxicación dependiendo del tipo de caso que sea. Entonces, si nosotros en algún caso tenemos las manos comprometidas con alguna cortadura, también se recomienda el uso de guantes, siempre con las debidas precauciones. Si nosotros dentro de nuestro ambiente tenemos estos 4 eslabones, tenemos un microorganismo, tenemos personas y tenemos objetos, existe el riesgo de que las personas se saluden y se contagien y existen personas susceptibles, tenemos una cadena de infección completa que puede causar enfermedades. Y el objetivo siempre va a ser romper la cadena de infección. Nosotros tenemos que buscar la manera en algún punto de romper el eslabón y evitar que el microorganismo llegue a las personas. Muchas de las medidas establecidas por la OMS están basadas en esta cadena para evitar la infección, pero también nosotros tenemos en nuestras manos un papel importante que es la limpieza y la desinfección. Nosotros no, cuando se empiece a abrir, nosotros no vamos a poder evitar que las personas lleguen a nuestros lugares de trabajo. Nosotros podemos hacer concientización de distanciamiento físico. Sin embargo, las personas siempre van a estar tocando superficies y siempre van a estar en el ambiente. Y debemos de tener mucha atención y precaución a esto, porque el medio ambiente siempre va a ser una fuente de patógenos. Siempre va a tener microorganismos y, como les digo, no solamente el SARS-CoV-2. En el ambiente pueden existir miles de microorganismos, algunos van a ser más difíciles de matar que otros, algunos van a tener bajas dosis infecciosas, algunos van a tener altas dosis infecciosas, pero siempre van a existir. Entonces, utilizar productos de la mejor calidad y seguir las instrucciones y los procedimientos son claves hoy en día. Evaluar los protocolos que estamos realizando para validar que se están haciendo de la manera correcta es muy importante. Para eso, es importante que nosotros sepamos 4 definiciones básicas. Cuando nosotros hablamos de limpieza, hablamos del proceso de eliminar suciedad de la superficie, objetos visibles, suciedad visible que no debe estar. Aquí hablamos de grasa, polvo, tierra. Importante que cuando limpiamos no matamos microorganismos. ¿Podemos reducir la carga de microorganismos? Sí, por fricción, por eliminación, pero no los estamos eliminando. Entonces, tenemos que tener en cuenta en nuestro proceso, si usamos limpiadores, saber que esto no es no son soluciones para eliminar microorganismos al 100%. Luego tenemos la sanitización. Cuando hablamos de las sanitizaciones en el segundo nivel, los sanitizantes están enfocados para áreas generalmente en contactos con alimentos. Estos matan o eliminan un grupo específico de bacterias dependiendo de su química. Hay algunos que requieren o no requieren enjuague, pero la mayoría de sanitizantes no están diseñados para eliminar el 99.99% de microorganismos, solo un grupo específico. Entonces, dentro de nuestra institución nosotros estamos utilizando sanitizantes, es importante validar con el fabricante las recomendaciones del mismo y las áreas en las cuales se pueden utilizar, que como les digo, generalmente van a ser áreas de alimentos. Luego tenemos el proceso de desinfección. Cuando hablamos de desinfección, hablamos de eliminar el 99.99% de microorganismos. Dependiendo del tipo de desinfectante, podemos eliminar bacterias, hongos, incluso hasta esporas. La mayoría de estos desinfectantes, cuando son fabricados por organizaciones internacionales, están validados por la EPA, que es la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, y ellos validan qué tipo de microorganismos se elimina y cómo deben de utilizarse. Importante que cuando hablamos de desinfección, tenemos que tener en cuenta que para que la desinfección sea exitosa, la superficie tiene que estar limpia. Entonces, un proceso previo de limpieza siempre va a ser clave para tener una desinfección exitosa. Y el cuarto concepto es la esterilización. Hoy en día muchas empresas o personas hablan de que esterilizan ambientes, de que sanitizan ambientes. Puede ser que ellos estén utilizando los conceptos de una manera errada o puede que lo estén utilizando bien y no estén ofreciendo lo que realmente pueden realizar.
Cuando hablamos de esterilización, hablamos del proceso de eliminación del 100% de microorganismos. Esto generalmente solamente se realiza a nivel hospitalario sobre ciertos insumos como los bisturí o cuchillas o elementos críticos que van a estar en contacto con las mucosas de los pacientes y con las membranas abiertas para operaciones, y estos generalmente se llevan a cabo por procesos especiales de temperatura o vapor en equipos como los autoclave, que no se pueden realizar en ambientes, ¿no? Hasta hoy en día, cuando nosotros revisamos los manuales de la CDC y de la EPA, no vemos que existan estudios de esterilización de ambientes. Es más, estudios con luces UV o con ozono siguen estudiándose, todavía no hay resultados exactos o aprobados, entonces tenemos que tener precaución con esto si alguien nos lo ofrece, para analizar bien la situación y cómo es que esto se puede llegar a realizar. Existen generalmente 6 factores que influyen en la limpieza y la desinfección. El primero es el número de los microorganismos que existe, el segundo es el tipo de microorganismo, el tercero es la resistencia del microorganismo, el cuarto, el diseño de la superficie. Generalmente cuando hablamos de áreas hospitalarias, ellos diseñan las superficies para que no sean fáciles de alojar microorganismos, generalmente son de acero inoxidable, completamente lisas, con ciertas áreas curvas, evitando que existan esquinas. Hoy en día en nuestras instituciones nosotros no pensamos en tener un escritorio o en tener un mueble que esté diseñado para no tener microorganismos, porque no pensamos en esto. Es por eso que sí que tenemos que prestar mucha atención a las esquinas o lugares donde se pueden alojar los microorganismos. Otro factor importante es la concentración y dilución de los productos, y el último es el tiempo de contacto. Existen diferentes, como les decía anteriormente, el tipo de microorganismo y la cantidad de microorganismos que existen son factores importantes. Existen microorganismos que son más difíciles de matar que otros. Ustedes lo pueden ver aquí en la pantalla. Uno de los microorganismos mucho más difíciles son las esporas de Clostridium difficile. Estas generalmente se encuentran en áreas hospitalarias, y cuando se da un brote de esto, pues es bien peligroso y es un tema de mucha preocupación. Generalmente se elimina con compuestos clorados. Importante aquí hacer la salvedad que cuando hablamos de cloro a 500 partes por millón o compuestos clorados, no se hace referencia al hipoclorito de sodio o lejía, que es lo que tradicionalmente se vende. El hipoclorito de sodio forma parte de este grupo de desinfectantes, pero también existen otros desinfectantes a base de cloro que pueden hacer esta función sin ser tan dañinos o contaminantes a la superficie. Luego está la Mycobacterium tuberculosis, que este es también uno de los más difíciles de eliminar, aunque este ya generalmente se elimina con desinfectantes como fenólicos, cuaternarios o peróxidos de hidrógenos, y también compuestos clorados, en este caso a 1000 partes por millón. Y luego existen los demás microorganismos, que estos ya se utilizan con desinfectantes hospitalarios como amonios cuaternarios, cloro a 100 partes por millón o incluso alcohol. Es importante para nosotros saber esto porque de esta manera existen diferentes tipos de desinfectantes y diferentes niveles. La OMS los cataloga de acuerdo al tipo de microorganismo que elimina. Si el desinfectante elimina la espora del Clostridium, se considera como un desinfectante de alto nivel. Si elimina la tuberculosis, pero no la espora del Clostridium, es un desinfectante de medio nivel, y cualquier otro que no elimine la espora del Clostridium ni el virus de la tuberculosis se considera como un desinfectante de bajo nivel. Ustedes pueden ver aquí, esta es una tabla de la OMS. Ellos realmente no hay tablas tan actualizadas. La de la CDC no incluye esta información, que la de CDC sí está actualizada al año pasado. Pero bueno, también ya existen los amonios cuaternarios que tienen capacidad de virucida, fungicida y bactericida. Dependiendo de la concentración pueden haber esporicidas, pero son muy pocos, y hay otros que pueden tener la capacidad de eliminar la micobacteria, en este caso de la TB, pero a concentraciones muy altas. Entonces, ¿por qué no siempre se utilizan desinfectantes de alto nivel? Incluso en grados hospitalarios no se recomienda siempre el uso de desinfectantes de alto nivel, porque estos tienden a dañar la superficie
y también tienden a ser con costos muy altos. Entonces, generalmente con desinfectantes de bajo nivel a base de amonio cuaternario se controla la mayoría de virus, bacterias y microorganismos que pueden existir en el ambiente. En base a esto, la CDC define 10 características importantes que debe de tener un desinfectante. Tiene que tener amplio espectro, tiempo de acción rápido, que no se vea afectado por el ambiente, seguro, compatible con materiales, inodoro, que tenga instrucciones claras, económico y soluble. Y bueno, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta al momento de seleccionar las soluciones que están utilizando. Existen diferentes tipos de desinfectantes. Es importante también hacer ver que hoy en día ningún producto tiene en su etiqueta las instrucciones de que elimina el SARS-CoV-2, que es causante de COVID-19, porque hasta ahora no se han terminado los estudios relacionados a esto, ya se están haciendo algunos. Sin embargo, la EPA, que es la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, tiene una lista de productos aprobados en la cual ellos han hecho análisis de qué virus elimina que sean similares al SARS-CoV-2 y ha dado la recomendación para utilizarlos. Todos estos productos ustedes los pueden encontrar en la página de la EPA, de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, colocando el número de registro del producto, los primeros 2 números en la página, y automáticamente les va a salir. Si está dentro de la lista N, que es la lista que tiene todos los productos aprobados para ser utilizados contra el SARS-CoV-2, automáticamente les va a salir ahí el documento, el registro y las instrucciones de uso, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta para utilizarlos hoy en día. También es importante, una vez que ustedes ya validen que el producto se encuentra aprobado, que se encuentra en la lista, validar con el fabricante las condiciones que tiene el mismo. Todos los desinfectantes tienen diferentes tiempos de contacto recomendados para eliminar el virus. Por ejemplo, en este caso es un desinfectante que tiene un tiempo de contacto de 10 minutos. También, si es un producto diluido concentrado, tienen un tiempo de vida y de almacenaje. Es importante validar los tiempos de vida y de almacenaje para garantizar la calidad del producto. Existen productos que son desinfectantes limpiadores y productos que solo son desinfectantes. También es importante conocerlo, porque si tenemos un producto que es solo desinfectante, el proceso previo de limpieza no lo podemos hacer con él, debemos de utilizar otra solución, y si es limpiador desinfectante podemos utilizar el mismo para ambos procesos. Entonces, adicional a revisar que se encuentre validado, también validar con el fabricante la ficha técnica y la hoja de seguridad. En la ficha técnica nosotros vamos a poder ver sobre qué superficie se puede aplicar, qué tipo de procedimiento debe de llevar, y en la hoja de seguridad vamos a poder validar qué equipo de protección personal deben de utilizar las personas que lo van a utilizar. ¿Sí? Dicho esto, es importante saber que la desinfección y la limpieza no solo es importante por el químico que tengamos, sino que también por el procedimiento. Utilizar el método químico es clave, pero utilizar el método de acción mecánica también es importante. Existen soluciones, por ejemplo, como fibras y paños, que se pueden utilizar para garantizar que la desinfección se hace de una manera correcta. La desinfección no solo es un producto o un químico, debe ser una estrategia. Utilizar, por ejemplo, mopas como estas que ustedes pueden ver aquí para pisos de color, de microfibra, que les permitan tener sectorizadas las áreas y que puedan evitar la contaminación cruzada, al igual que paños de microfibra por colores para evitar contaminaciones cruzadas y evitar que se trasladen microorganismos. Son prácticas específicas que se pueden utilizar. También el uso de esponjas de acuerdo a la necesidad. Hay esponjas que no rayan las superficies, que deben de ser utilizadas. El uso de sistemas atrapapolvos, sistemas que puedan recoger la suciedad y evitar que el polvo se acumule y que de esa manera se quede pegada la suciedad de los microorganismos, también es importante. Y por supuesto hacer un monitoreo, ¿verdad? Este es un ejemplo, este es un sistema que por medio de ATPs que se llama Clean Trace, que ayuda a medir la carga biológica que existe en una superficie. Entonces nosotros podemos saber por un método cuantitativo, ¿verdad? Cualitativo es solamente por la vista y cuantitativo es ya una medición exacta, saber si nuestro proceso se está realizando de una manera correcta y definir también cada cuánto debemos de hacerlo. Basado en esto de la estrategia, vemos que la CDC ha recomendado ciertos planes a tener en cuenta
previo a la apertura de las instalaciones. El primero es elaborar un plan, ¿verdad? Determinar qué debe de limpiarse. Luego de determinar qué debe limpiarse, debemos de determinar cómo se va a limpiar y cómo se va a desinfectar. Luego debemos de analizar los recursos y equipos que necesitamos. Incluso ellos nos brindan una guía de 6 pasos para el uso seguro y efectivo de los productos, ¿verdad? Que va de la mano de lo que les hemos estado presentando. Verificar que el producto esté en la EPA, leer las instrucciones o abocarse al fabricante, limpiar la superficie previamente. Hay diferentes tipos de limpiadores. Ahí nosotros también les podemos apoyar. Validar el tiempo de contacto del producto al momento de aplicarlo. Usar guantes y lavarse las manos. Y bueno, en este caso siempre se recomienda guardarlo bajo llave. Luego de tener definido el plan es la implementación, ¿verdad? Tener la seguridad de que las personas lo están aplicando y se está implementando de la manera correcta. Y tercero, tener un sistema de monitoreo y revisión. Generalmente las personas que realizan la limpieza necesitan un monitoreo constante y es importante para nosotros que se les preste atención constante y también contar con sistemas de medición como el CleanTrace que les contaba anteriormente. También la CDC ha brindado esta guía que ustedes pueden encontrar ahí en el link que les colocamos sobre qué precauciones o cómo debemos de hacer los procesos de limpieza y desinfección previo a la apertura. Entonces ellos primero nos dicen que si es un área de interiores, si no es un área de interiores, tenemos que mantener las prácticas de limpieza actuales porque se tienen estudios de que el virus no vive mucho tiempo en el exterior. Si no es área de exteriores, si es área de interiores, tenemos que validar si ha estado ocupada durante los últimos 7 días. Si sí ha estado ocupada dentro de los últimos 7 días, tenemos que definir qué tipo de superficies hay, identificar cuáles son las superficies que se tocan con más frecuencia para tener un proceso más constante y luego definir si son materiales duros y no porosos como vidrio, metal o plásticos, o si son materiales blandos como alfombras, tapetes o asientos. Cada uno de estos tienen procesos diferentes, tanto de limpieza y desinfección. Tienen productos diferentes, hay que validar que los productos se puedan utilizar para esa aplicación y es importante analizarlo previamente. Si nosotros seguimos esto, pues vamos a tener no la certeza, porque la certeza en este caso es muy difícil, existen muchos factores, pero vamos a reducir la probabilidad de la existencia de microorganismos en el ambiente. Importante también, cuando estamos trabajando con desinfectantes, los métodos de acción mecánica. La utilización de paños de algodón hacen que algunos desinfectantes se degraden. Entonces, el uso de paños de microfibra y el uso de esponjas son soluciones que les van a ayudar a ustedes a evitar que el desinfectante se degrade y a garantizar también que está haciendo su labor correcta. Existen diferentes soluciones, ahí ustedes ven en la imagen algunos paños y de este lado ustedes ven unos sistemas de trapeado fácil que evitan el uso de los carritos de limpieza. Generalmente en los carritos de limpieza nosotros tenemos el químico y el químico siempre está sucio. En estos sistemas de limpieza fácil, además de ser ergonómicos, el químico se encuentra dentro del sistema y siempre se dosifica de manera limpia al piso, de manera que la solución siempre llega limpia y siempre garantizamos el sistema de limpieza. Entonces existen diferentes soluciones que pueden, además de hacer fácil el trabajo de su personal, sabemos que también con el distanciamiento físico es probable que no vayamos a tener la misma cantidad de personas en las áreas, puede que tengamos menor cantidad de personas y que necesitemos herramientas para hacerlo más fácil. Entonces existen soluciones que pueden ayudar en esa parte. Luego, los puntos de contacto, existen diferentes puntos de contacto dependiendo de las áreas de trabajo. Estos son algunos puntos de contacto que se han definido, por ejemplo, en el área de retail, como las góndolas, paredes o servicios al cliente y la salida donde tenemos que hacer procesos de limpieza, sanitización y desinfección correctos. Recordar que cada una de estas áreas tienen diferentes superficies. Asegurarnos de utilizar agentes de acción mecánica como esponjas y fibras que sean aptos para la superficie para evitar que se rayen y se dañen, además del químico, son claves. Nosotros les podemos apoyar en eso. Estos son algunos puntos de contactos para industrias, para restaurantes. Estos son para industrias. No voy a entrar a detalle de cada uno de ellos. Nosotros contamos con un manual específico para cada área.
Entonces, si ustedes ven alguno en alguna área específica necesitan, podemos ampliar la información, pero son áreas que hemos detectado en base a los manuales de la CDC y de la EPA, que tienen muchos de contacto. En el área bancaria, los ATMs son uno de los puntos críticos, debemos de prestarles mucha atención, porque ahí es como nosotros podemos trasladar los microorganismos a muchas áreas y de esa manera provocar las enfermedades. Y los baños. Sabemos que los baños, en todas las áreas las personas van al baño, en todas las retail, bancos, oficinas, todas las personas van al baño. Entonces tenemos que prestar mucha atención para hacer procesos periódicos y constantes. Recordemos que el uso del desinfectante es clave, como el uso de, sobre todo aquí, paños de microfibra, de buena calidad, que no dejen mota, que no dejen residuos, esponjas que no dañen las superficies, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un desinfectante que no daña la superficie, pero pasamos una esponja que raye la superficie o que desgaste o que sea muy abrasiva, podemos dañar tops de mármol o podemos dañar los vidrios o podemos dañar los mingitorios o los retretes. Entonces, recordar que esto es una estrategia donde el químico es importante, pero el método de acción mecánica también, para evitar que los microorganismos se propaguen. Entonces, ahora vamos a continuar con el segundo eslabón y segundo objetivo del entrenamiento, y los dejo con mi amigo Mauricio Sánchez, que él es el ingeniero de aplicaciones del área de gráficos, ubicado en Costa Rica y experto en toda esta área. Mau. Gracias. Bueno, buenos días. Aquí, como ustedes observaron, pues Sergio nos está dando una serie de información que tenemos que tener bien clara, tanto nosotros a nivel interno como nuestros clientes a nivel externo. Toda esta información ha sido una evolución. Empezamos con un distanciamiento social y ahora estamos con distanciamiento físico. ¿Esto por qué? Porque ya el estar juntos como grupo, como salir todos a comer, como sentarnos todos en una sola mesa, mientras que hablábamos de fútbol, mientras que hablábamos del día a día, prácticamente por el momento se va a tener que suspender. Pero esto hay que hacérselo saber al cliente, hay que hacérselo saber a nuestros empleados. ¿Por qué? Porque ya estamos buscando que la gente se mantenga en una distancia lo suficientemente segura. Pero para esto hay que educar a la gente, hay que informar a la gente, hay que tener constante comunicación, y esa comunicación tiene que ser clara, tiene que ser precisa, tiene que ser concisa y tiene que ser lo más exacta posible. ¿Para qué? Para todos los segmentos que Sergio le estuvo explicando ahora. Nosotros tenemos un manual para cada uno de los segmentos a los que están aquí presentes, tanto en tiendas, restaurantes, en la industria, en bancos, en baños, etc. Si yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿quién en su presupuesto anual puso un rubro que decía pandemia? Probablemente nadie. ¿Qué ha sucedido? Esto nos ha agarrado a todos fuera de base. Y eso nos ha conllevado a tener presupuestos adicionales. ¿En qué? En medios de comunicación que anteriormente no utilizábamos. ¿Cómo qué? Cómo llegar y rotular en las paredes, cómo llegar y rotular en los pisos. Pero aquí lo que estamos buscando es que sean rotulaciones o inversiones más inteligentes. ¿Por qué? Porque, David, esto es muy simple. Yo llego, le digo a la secretaria, mira, imprimimos unos rotulitos ahí en la impresora y los pegamos con papel y va a ser muy económico. Sí, pero ¿va a cumplir su función? ¿Va a cumplir la vida útil? ¿Va a dar el mensaje adecuado? Probablemente no. Y al no ser así, nos podemos meter en problemas. ¿En problemas con qué? Con que resulta que la gente pues se nos está contagiando, o la gente entra y no cumple las normativas. Cada país tiene normativas diferentes, cada municipio tiene normativas diferentes, cada compañía tiene normativas diferentes. Y aquí nos hemos dado cuenta que hay una unión muy importante entre salud ocupacional y mercadeo. ¿Por qué así? Salud ocupacional es la que está marcando la pauta. Señores, se tiene que utilizar esta información. Y mercadeo es decir, ok, pero tenemos que ponerla de una manera gráfica, acorde a nuestros colores corporativos, nuestra imagen corporativa, nuestro logo corporativo, donde tenemos que rotular paredes, donde tenemos que rotular counter, donde tenemos que rotular pisos, y tenemos que marcarle a la gente cómo debe de actuar, dónde debe de colocarse, dónde tiene que situarse, cuáles son los sitios disponibles que están en uso, cuáles no están en uso, y esto para los diferentes
zonas en las que estamos trabajando, estamos expuestos. Pasa así en las góndolas, pasa en los supermercados, pasa en las farmacias, en las ferreterías, en los do-it centers. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos que ahora hay que decirle a la gente, ok, señores, a partir de ahora tenemos que colocar información importante, veraz y concisa que le diga a la gente cómo actuar de manera adecuada. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estamos utilizando medios y métodos que anteriormente no usábamos. Las gráficas de piso, por ejemplo. Si yo le pregunto en este momento a cualquiera de las personas que están participando aquí del webinar, ¿qué productos o qué están utilizando ustedes para rotular? Probablemente no lo saben. Pero creo que tenemos que tener claro aquí que la utilización de los productos que vamos a utilizar sea fácil de instalar y fácil de remover. Porque todos estamos esperando, todos estamos ansiosos y pues, Dios no quiera que esto pase a más, a lo mucho un año más, año y medio más. Entonces, esta rotulación tiene que durarnos algo así. El chiste no sería estar cambiándola constantemente porque los presupuestos no estaban acordes para esto. Entonces son rotulaciones que tienen que durar por lo menos un año y medio. Entonces son productos que tienen que facilitarme eso. Son productos que a la hora de yo instalarlo, porque probablemente me va a tocar a mí y a mis muchachos instalarlo, le va a tocar a ellos aplicarlo. Entonces tienen que ser productos de fácil remoción y de fácil instalación, que a la hora de yo remover, me permita nada más quitarlo, una limpieza básica y sin problema. Pero ¿qué pasa si son productos económicos, pero que a la hora de quitarlos se me va a complicar? ¿Complicar qué significa? Tener que llegar, meter otro químico adicional. ¿Para qué? Para poder quitar el adhesivo que me dejó la gráfica. Esa no es la gracia, ese no es el chiste. La ciencia es poner una gráfica que me cumpla la función de informar, de prevenir, de alertar, y que al día que tenga que removerla, ni a la superficie le sucede nada, ni me dañe la superficie, ni me deje mucho residuo de adhesivo. Estos son los productos que estamos recomendando para ese tipo de aplicaciones. ¿Qué sucedía antes? Sucedía antes que íbamos todos a almorzar a la soda de la compañía, íbamos en grupos y más bien poníamos una silla más, todos apelotaditos, hablando, todos cómodos. Hoy por hoy es lo contrario. Ya el distanciamiento físico me va a decir, de la mesa que teníamos ahora, solo 2 sillas están disponibles. ¿Qué pasa si nada más lo decimos? A la gente se nos olvida. Hay que estar constantemente recordándolo, poniendo los elementos que son los más importantes para recordar a la gente, ok, señores, en este momento este espacio no se puede utilizar. Al no poderse utilizar, entonces solo hay 2 sillas disponibles, pero hay que recordarlo, ¿verdad? Como ustedes ven, hay toda una colorimetría importante, donde el amarillo es informativo, donde el rojo es prohibitivo, etcétera, etcétera. Esa colorimetría es recomendada, no es la obligatoria. Como le digo, al fin y al cabo, el que va a mandar, el que va a decir qué se pone, es salud ocupacional, cómo se pone y dónde se pone, y mercadeos de las compañías son los que van a decirte cómo hay que ponerlo, bajo qué parámetros. Entonces, esto es lo que nos vamos a ocupar. Si ustedes han ido viendo el transcurso de la presentación en diferentes segmentos, se puede hacer o hay que hacer su respectiva demarcación. Los predios, las salas de reuniones, las bodegas, todo tiene que tener su respectiva demarcación. Hay productos especiales para el exterior, hay productos especiales para el interior. Sabemos que al exterior va a estar expuesta a suciedad, expuesto al barro, al agua. Entonces, son productos que tienen que aguantarnos ese trajín tan fuerte. Al interior, el trajín es ¿de qué? De que constantemente la gente de aseo va a tener que estar limpiando, como decía Sergio, limpiando, sanitizando o hasta desinfectando. Y las gráficas tienen que aguantar esto. Entonces, hay productos especiales para cada una de esas aplicaciones y lo que queremos es darles a entender que este distanciamiento físico tenemos que hacerlo cada vez más visual y más impactante. A la hora que llegan las recepciones, a la hora que llegan los counters, en los ascensores, en la entrada de los ascensores, todo esto es un método de comunicación que tenemos que demarcar. Por razones probablemente obligadas para muchos de los países, para muchos de los municipios, para muchas compañías, pero más que todo es para cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestros clientes internos como externos. Gráficas de piso, gráficas de pared, gráficas en vidrios, gráficas en muebles, gráficas en los counters, en las recepciones, probablemente van a ser utilizadas donde antes no lo hacíamos, en este momento vamos a tener que utilizarlo con la información que Mercadeo nos solicite.
Es por eso que es importante para todos llegar y decirles hasta a nivel interno, ok, en las salas de reuniones donde antes entramos 10 personas, hoy por hoy solo 5. Y esa información tiene que quedar clara. Entonces volvemos a ver alrededor de las salas y por dónde podemos rotularlo, ok. Entonces solo quedan vidrios, se puede rotular en vidrios. Se están utilizando productos de fácil remoción, como les expliqué, de fácil instalación. Y lo más importante, que no me va a dañar la superficie. Se puede aplicar en alfombras, se puede aplicar en mesas, en vidrios, en paredes, en sillas, en mesas. Pero lo importante es que el mensaje llegue claro, que el mensaje llegue lo más directo posible a nuestros clientes internos y externos. Uno de los puntos más importantes, y como explicaba Sergio, todo el mundo va al baño, son los baños. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente la visita es constante, pero también son uno de los focos más importantes de contaminación. Entonces, la información tiene que ser clara, tiene que ser veraz, tiene que ser concisa, tiene que ser buena. ¿Para qué? Para que me ayude, que cada vez que llegan las muchachas de limpieza y me estén limpiando, no me pase nada a la gráfica. Entonces, esos productos están a la disposición. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer todo su programa de distanciamiento físico acorde a las necesidades que se les solicita probablemente a nivel país, a nivel municipal, a nivel interno, muchas compañías en sus políticas, y que están disponibles para que ustedes puedan hacerlo sin ningún problema. Esa sería la parte de distanciamiento físico. Ahora quedan con Salvador en la parte de distanciamiento, en la parte de estacionamientos y zonas al exterior, básicamente. Hola, buenos días a todos. Es un gusto compartir con ustedes. Lo que vamos a conversar ahora es, pues, obviamente, cómo afrontar esta reapertura económica, cómo cambiar el uso que actualmente le estamos dando a los espacios y cómo adecuar estos espacios a espacios seguros, especialmente con el tema de ordenamiento vial y el ordenamiento en estacionamiento. Muy bien. Básicamente hay pues 5 áreas específicas en todo el tema de estacionamiento de las áreas comerciales que necesitan ser readecuados o necesitan de alguna manera poder orientar los flujos tanto de personas como de vehículos para poder no solo brindar espacios seguros, sino también brindar un flujo adecuado que sea ordenado y pues obviamente que cumpla con la función de permitir la entrada y salida lo más rápido posible a estos espacios. Básicamente, 5 elementos son los que nos debemos enfocar en toda la reestructuración de las entradas y salidas, cómo poder, de acuerdo a los flujos tanto vehiculares, peatonales o de otros usuarios, adecuarlos a este nuevo modelo de distanciamiento físico, haciéndolo pues de manera más ágil, ¿no? Lo segundo que hay que enfocarse es en el ordenamiento interno. Debido pues a la adecuación, especialmente a lo que se está utilizando ahora para la reapertura económica, que es de los espacios para simplemente pasar recogiendo o pasar haciendo actividades de drop-on o de pick-up, pues la distribución y el flujo de los autos y las personas tomarán una relevancia en base al diseño de la entrada y la salida del inmueble. Entonces existen soluciones y recomendaciones de cómo hacer esta distribución y este ordenamiento interno. Luego la parte de los sótanos y los elementos subterráneos, la fácil identificación mediante adecuada señalización de dónde están, la orientación de cuál es la forma más fácil de entrar, salir y moverse dentro del mismo, pues es una parte vital para agilizar los tiempos que se puedan requerir en estos parqueos. Y toda la parte de adecuación de espacios temporales es algo que cada vez estamos viendo que se da con mayor número limitante de personas y pues de lugares donde se puedan poner. Y por último, la adecuación para otros medios de transporte, que pues es una tendencia que se va a desarrollar de la reapertura del transporte, de cómo medios personales como el uso de la bicicleta o micromovilidad
van a influir dentro pues de la movilidad urbana como tal. Entonces, adecuar y establecer espacios de otros medios de transporte va a ser algo vital que va a tomar relevancia con el nuevo modelo de movilidad. Aquí podemos ver una imagen con distintos productos que nos van a ayudar a identificar estos estacionamientos rápidos de drop-off, permitiendo la comunicación efectiva de reglas y normas sociales a través de estos puntos de contacto. Estos materiales que nosotros utilizamos, pues obviamente van a permitir la comunicación efectiva tanto de día o con condiciones de iluminación natural, como de noche, en donde los materiales retroreflectivos comunicarán de mejor manera pues estos indicativos que se puedan ir dando. Cuando hablamos de ingresos y egresos, hay una serie de elementos de señalización que nosotros podemos proveer que van a facilitar no solo la señalización permanente, sino la señalización temporal mediante pues cintas de demarcación, mediante materiales retroreflectivos o mediante vialetas u ojos de gato que permitan pues una separación adecuada de todos los usuarios que podamos tener, tanto vehículos, peatones, como otros tipos de usuarios como puedan ser las ciclovías o la micromovilidad. Cuando hablamos del ordenamiento interno de estacionamiento, pues la demarcación de los espacios, cuáles están autorizados, cuáles son los espacios que dejaremos de distanciamiento, cuáles son los elementos de señalización que nos ayudarán a a tener un flujo adecuado y pues permitir la comunicación efectiva de la información para este uso del espacio como tal. Dentro de los sótanos es importante la orientación efectiva que permita la comunicación de la información para el uso adecuado de estos espacios y que permita a las personas navegar de forma segura, orientarse y pues obviamente mejorar los flujos. Para esto hay una diversidad de productos que permiten no solo la identificación de los espacios, sino que también la orientación en condiciones de baja luminosidad, como los materiales fotoluminiscentes que pueden ver ahí, que nos van a ayudar especialmente pues para la orientación en rutas de emergencia, rutas de evacuación o cualquier punto de interés que nos ayude a que las personas identifiquen fácilmente, especialmente en sótanos o áreas oscuras donde puedan estar. Cuando hablamos de señalización temporal y de acceso, pues esto se hace mediante dispositivos que va a permitir la adecuada visibilidad y la orientación de los usuarios a las condiciones que no están habituadas y que han sido adecuadas especialmente para condiciones de ya sea distanciamiento físico o para condiciones de flujos vehiculares temporales para áreas de drop-on o de pick-off que se puedan tener. Y el ordenamiento, pues, para otros tipos de usuarios, mediante distintos elementos, como pueden ser estacionamientos para ciclovías o para scooters o cualquier elemento de micromovilidad, que va a ser, o está siendo ya una tendencia en la mayoría de ciudades, pues deben de ser espacios habilitados para permitir un adecuado ordenamiento y un flujo a este tipo de usuarios como tal. La señalización temporal pues también forma parte de estas recomendaciones para esta reapertura gradual y la adecuación de los espacios existentes que nos va a permitir un control de tránsito temporal en estos espacios. Para ello existen materiales pues visibles y flexibles para estas aplicaciones. En resumen, pues con esta tecnología retroreflectiva vamos a ofrecer a todos los usuarios el mismo nivel de comunicación, tanto de día como de noche, materiales fáciles de instalar, de alta durabilidad, diseñados para un alto tráfico, que pues van a permitir una readecuación de los espacios que hoy tenemos, tanto en condiciones
de luminosidad como ausencia de luz. Muy bien, con esto pues concluimos. Estas son las personas o los contactos claves y para eso pues dejo a nuestros amigos si hay alguna pregunta o duda que podamos responder. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo, la presentación y la información tan valiosa. Y afortunadamente tenemos un buen espacio de tiempo para poder recibir preguntas. Invitamos a todos nuestros invitados al seminario, que en este momento estamos conectados alrededor de unas 56, 57 personas, que como prefieran nos puedan compartir sus preguntas. Si prefieran escribiéndolo en la ventana del chat, bienvenidos, o si deciden encender sus cámaras y sus micrófonos y a viva voz compartirnos sus preguntas, muy bienvenidos. Tengo una pregunta. Buenos días. Buenos días. Sí, desde Panamá. Les tengo una pregunta. ¿Es necesario, como ustedes estaban hablando de limpieza, desinfección y sanitización? Eso implica que para el proceso de, vamos a condensarlo en limpieza de la oficina, debemos contar con toda esa variedad de productos. Esa es mi pregunta. Ok, Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Si nosotros, ok, vamos a retomar los tres conceptos. Si nosotros solamente queremos limpiar, bueno, tenemos que contar con un producto que sea limpiador, teniendo en cuenta que no vamos a eliminar microorganismos. Si nosotros lo que queremos es hacer un proceso de desinfección, tenemos que hacer primero la limpieza. La limpieza siempre va de la mano. No podemos hacer un proceso de desinfección sin hacer limpieza previa. Entonces debemos de limpiar primero todas las superficies, eliminar polvos, eliminar grasa, eliminar suciedad y luego aplicar el desinfectante en la superficie que queremos desinfectar y dejar que el desinfectante actúe el tiempo que está especificado. Entonces, la respuesta es sí. Para lograr una desinfección correcta tenemos que seguir esos pasos. Si no lo hacemos así, no vamos a lograr cumplir con el objetivo. Generalmente se recomienda tener un limpiador desinfectante. Si no se cuenta con un limpiador desinfectante que pueda hacer la tarea de limpieza previa y la tarea de desinfección el mismo químico, pues contar con un limpiador y con un desinfectante y adicional contar con paños de microfibra para la ejecución del proceso y si existe suciedad muy difícil, con esponjas abrasivas para eliminarlo. Yo tengo otra pregunta, también aquí de Panamá. ¿Me escuchan? Sí. Un comité de higiene de una empresa pequeña. Yo sé que la pregunta es un poquito amplia, pero un comité de higiene de una empresa pequeña, más o menos, ¿qué costos está esperando incurrir, ya sea semanalmente o mensualmente? Y sé que la pregunta varía mucho dependiendo del tamaño de la oficina, etcétera, pero en promedio, más o menos, una empresa, qué sé yo, de 2 a 10 o de 2 a 15 empleados, más o menos, ¿cuál sería un costo promedio razonable, ya sea semanal o mensual, para cumplir con las normativas dictadas por el gobierno? Bueno, creo que sí, como usted dice, la pregunta es un poco amplia y muy compleja, porque, bueno, hay muchos factores involucrados, el químico que se utiliza, el producto, el área cuadrada, el tipo de superficie. Yo creo que para este caso, lo mejor, y nosotros en 3M pues tenemos productos y existen diferentes empresas que los tienen, creo que lo mejor es validarlo con su proveedor local y con la empresa que trabaja actualmente, porque existen muchas variaciones, demasiadas como para poder darle un dato de ese punto. Sergio, y también en ese punto es importante considerar que
hay un departamento de salud ocupacional que va a marcar una pauta, ¿verdad? De cuál es el plan de limpieza, cuál es el proceso, qué tan frecuente y esto. Entonces, obviamente, cada vez que usted haga un proceso de limpieza, pues está consumiendo un insumo. Entonces, hay compañías que lo tienen muy estricto, cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas. Hay unos que son un poco más pausados. Entonces, en esto, como dice Sergio, muy complicado dar un monto exacto, ¿verdad? Muchas gracias, Sergio y Mauricio, y gracias por la pregunta. En la ventana del chat también tenemos otra pregunta de María Gabriela Requís. Yo quería saber qué tanto recomiendan el uso de productos a base de, creo que es amonio, cuaternarios de quinta generación para la limpieza general. Ok, dentro de los amonios cuaternarios de quinta generación son desinfectantes. Estos pueden venir tanto como limpiador desinfectante y solo desinfectante. Si el producto que usted está utilizando es un limpiador desinfectante a base de amonio cuaternario, se puede utilizar sin problema para el proceso de limpieza y también para el proceso de desinfección. Si el producto que usted está utilizando es solamente un desinfectante a base de amonio cuaternario de quinta generación, tiene que tener un producto para hacer la limpieza previa, ¿verdad? Y ese que usted tiene para hacer la desinfección. Son recomendados, definitivamente. Una de las químicas que están recomendadas son los amonios cuaternarios. Aquí también lo importante es validar con el proveedor o con el fabricante del amonio cuaternario que ustedes tienen las características que tienen en cuanto a espectro de desinfección y las normativas o regulaciones con las cuales cumple. Porque aunque la química como tal está aprobada, también cada fabricante tiene metodologías de fabricación y químicas específicas que les dan características específicas. Entonces, a nivel de química sí se recomiendan y la recomendación siempre es validar ficha técnica, hoja de seguridad e información del fabricante para entender el procedimiento y el campo de acción del producto. Muchas gracias, Sergio. Tenemos otro comentario en la ventana del chat de Gloria. Muchas gracias por tu comentario, Gloria. Pero cuando la empresa es pequeña, aproximadamente de 10 colaboradores, cada cuánto tiempo sería la limpieza? Un poco refiriéndonos a la pregunta anterior, Mauricio, tú mencionabas algo también y Sergio. Sí, con el tema de la periodicidad de la limpieza, de nuevo, hay muchos factores y esto no lo dice 3M ni lo dice Sergio o Mauricio. Existe un documento en la página de la CDC, que es un documento de procesos de limpieza, sanitización y desinfección de áreas públicas. Está quizá un poco enfocado en hospitales, pero habla de áreas públicas. Cuando nosotros leemos el documento, la CDC lo que dice en cuanto a la periodicidad es que cada empresa debe de determinar la periodicidad de limpieza de acuerdo al número de personas, al tipo de superficie y al rol de la empresa. Por ejemplo, en una oficina de una planta de alimentos, pensando, no sé, en una fabricación de embutidos, probablemente hay mucha más probabilidad de que se encuentre contaminación sérica, que es sangre, y que requiera procesos de limpieza más constantes que, por ejemplo, en una embotelladora, que en una embotelladora puede trabajar con procesos un poco más limpios dentro de la planta, o, por ejemplo, en una clínica. Entonces, nosotros, como 3M, no damos una recomendación de cada cuánto limpiar, sino que establecemos y apoyamos en el establecimiento del proceso o el protocolo. Ya es responsabilidad de cada empresa, dependiendo de su rol, cada cuánto lo debe hacer. ¿Qué si nosotros recomendamos? Y es, por ejemplo, como este luminómetro que les mostrábamos ahí, hay empresas que, por ejemplo, para determinar cada cuánto hacer el proceso, utilizan el proceso de ATP, hacen mediciones cada hora y dependiendo de qué tanto se va ensuciando la superficie y la carga que va teniendo, establecen cada cuánto hacer el procedimiento, pero de nuevo, va a depender mucho de eso. Y hoy en día también depende, por ejemplo, si hay alguna persona enferma, si tuvimos alguna persona contagiada, también todo eso cambia la frecuencia y se debe de evaluar en base a eso. Mi recomendación ya para aterrizar un poco más es
Ese documento de la CDC es un documento público, está en internet, en la presentación, creo que en la slide en la diapositiva donde están los microorganismos, está el link para que ustedes puedan ingresar y lo puedan descargar y lo puedan revisar, que creo que es una guía muy interesante para esto. Muchas gracias, Sergio. Tenemos un comentario de Irma. Gracias, Irma, por tu comentario. Nos está pidiendo los datos de contacto para poder establecer comunicación en relación con algunos de sus productos y los gráficos que han presentado. Si les parece, Sergio y Mauricio, incluir sus direcciones de correo electrónico en la ventana del chat para que los asistentes puedan tener acceso a ellas y así puedan tener una comunicación más fluida. Claro, Es importante nada más recordarle que, bueno, aquí también está Xochitl, Sí, que es aquí iba a comentar. la líder a nivel país, y también tenemos a Malena, está en línea también. Esto ya va a ser más local. Sergio, Hola, ¿qué tal? con mucho gusto disponibles. Igual estamos poniendo aquí la información, pero con Xochitl sí les puedo dar una guía de quién les puede ayudar a nivel local con ese tipo de Yo voy a información. dejar en el chat mi contacto con mi correo y mi celular, y entonces yo cualquier cosa direcciono los temas que les interese. Aquí hay un comentario de nuestra compañera Denise Bros, ella es de Food Safety de 3M, y ella comenta que se puede revisar también el marco regulatorio de Panamá, tiene los detalles de limpieza mínima para hoteles, restaurantes y empresas. Ese es el comentario pues que ella nos hace en relación a la pregunta anterior. Así que solo quería dejar eso ahí. Gracias, Xochitl, nada y más gracias, Denise. como comentario adicional a esto, Sergio y yo hemos estado en muchos a nivel de Latinoamérica, y sí los exhortamos a que busquen a nivel país, a nivel municipal y a nivel local, porque todo el mundo cambia. De hecho, que ustedes ven a nivel gráfico, nosotros no hablamos de, tiene que ser 1,80 m, no, hablamos de un distanciamiento físico. ¿Por qué? Porque cada país, cada lugar va a tener su propia por decirlo así, su propia matriz, ¿verdad? Que hay que cumplir. Mauricio, adicional a eso, nacional, local, municipal y también sectorial, por naturaleza de empresa también. Así es. Interno. Sí, Interno. además. Por eso salud ocupacional se ha convertido en un ente muy importante para la toma de esto a nivel gráfico y a nivel normativas. Absolutamente. Gracias también a Denise por los comentarios en la ventana. Tenemos una pregunta de Jorge. Jorge nos pregunta, una vez se permita la asistencia de los estudiantes a los centros educativos, ¿qué desinfectante se puede recomendar, tomando en cuenta la permanencia de los alumnos alrededor de 5 horas en las aulas? Ok, en este caso, con el tema de los desinfectantes, la recomendación es utilizar un desinfectante que esté aprobado para eliminar el virus, ¿verdad? El SARS-CoV-2. Existe una variedad de desinfectantes, entonces la primera recomendación es, si ustedes ya tienen uno, es validar que se encuentre dentro de la lista N de la EPA, que esté aprobado. Si no, pues dentro de la lista N hay un conjunto de desinfectantes que se pueden utilizar, o bien nosotros podríamos apoyarles ahí con algún distribuidor para que les pueda proveer alguna solución. Generalmente, hablando a nivel general, amonios cuaternarios, algunos compuestos clorados, siempre teniendo en cuenta que el compuesto clorado sí puede causar daños a las superficies, y algunos como peróxidos son recomendaciones que se pueden utilizar para este caso. Muchas gracias, Sergio. No sé si algún otro de nuestros asistentes en la llamada quiere encender su micrófono o su cámara y nos comparta alguna pregunta adicional que todavía haya en el webinar. Bueno, yo creo que... Hola. Buenos días. Adelante, por favor. Las damas primero. Gracias. Sí, quería preguntarle si sus productos químicos están dentro de la lista, o sea, de la EPA, como lo mencionan. Hablando de productos para limpiar los escritorios, estos multifuncionales que pueden utilizarse para maniguetas y todo lo demás. Que si aquí en Panamá los puedo conseguir, sería mi pregunta. Gracias por la pregunta.
Sí tenemos productos aprobados por la EPA. Sin embargo, en Panamá no los tenemos disponibles en este momento. Tenemos más que todo productos limpiadores, entonces más que todo en la parte de desinfección, esta charla va enfocada en brindarles el conocimiento de cómo lo pueden validar, porque nosotros como 3M no tenemos, por tema de registro sanitario local, disponible el producto actualmente. Muchas gracias. Con gusto. También teníamos otra pregunta. Si puedes volver a encender. Buenos días, Juan. Gracias. Sí, buenos días, sí. Quisiera así que me mandara un poquito más porque veo que en el proceso de limpieza siempre se habla de un limpiador y después de aplicar el desinfectante. ¿Qué tiempo habría que esperar una vez que se aplique el limpiador para aplicar ese desinfectante de manera que sea más efectiva y profunda la limpieza, por favor? No existe un tiempo específico. Lo importante es que después de aplicar el limpiador, nosotros podemos aplicar el desinfectante cuando la superficie esté seca, ¿verdad? Que no haya un residuo de limpiador que vaya a causar algún tipo de reacción con el desinfectante. Una vez nosotros limpiamos, eliminamos la suciedad y la superficie está seca al tacto, podemos aplicar el desinfectante. Con lo que sí hay tiempo es con el desinfectante. Una vez aplicado el desinfectante, dependiendo de las instrucciones del fabricante, hay que dejarle el tiempo establecido. Por ejemplo, nosotros bueno, ya hice el comentario que no los tenemos en Panamá, pero existen químicas que tienen 1 minuto de contacto, 3 minutos de contacto y 10 minutos de contacto. Las químicas de 1 minuto de contacto tienden a ser más agresivos en ciertas superficies, los de 10 minutos de contacto menos agresivos en ciertas superficies. Entonces, generalmente para áreas generales se recomiendan, por ejemplo, amonio cuaternario para 10 minutos de contacto. Entonces nosotros lo aplicamos, hacemos la limpieza, ¿sí? Una vez que está seco. La limpieza siempre tiene que ser con un químico limpiador y un método de acción mecánica, que puede ser paño de microfibra. Por ejemplo, paños de microfibra sí los tenemos en Panamá y esponjas también. Todo el tema de acción mecánica, eso sí está disponible dentro del portafolio, como los trapeadores o mopas y sistemas de limpieza fácil para apoyar la parte química. Entonces, con un paño de microfibra hacemos la limpieza para evitar que queden motas o que queden cualquier residuo. Esperamos que seque al tacto y luego aplicamos el desinfectante. El desinfectante se puede aplicar tanto directamente a la superficie como humedeciendo el paño. Lo importante es que la superficie quede húmeda por 10 minutos. Después de ese tiempo, hay 2 opciones. También depende de la química del producto. Los amonios cuaternarios generalmente no requieren enjuague, entonces nosotros lo aplicamos, permanece 10 minutos húmedo y no necesitamos enjuagar. Hay productos como por ejemplo compuestos clorados que si se dejan más tiempo pueden dañar la superficie, entonces sí requieren un proceso de enjuague posterior. El enjuague siempre se recomienda con agua que esté limpia, ¿verdad? Porque si nosotros hacemos un proceso de desinfección y luego enjuagamos y el agua está sucia, pues vamos a causar otra vez una contaminación. Entonces, eso es lo importante dentro del proceso a tener en cuenta para que sea exitoso. Muchas gracias. Con gusto. Igual, si usted necesita o si alguno de ustedes necesita más información, también esto depende mucho del tipo de superficie y del área. En el caso de limpieza tenemos a Lisbeth en Panamá, que si ustedes tienen un área puntual o tienen dudas específicas sobre su área, tanto Lisbeth les puede apoyar ahí como su servidor desde Guatemala. Perfecto, muchas gracias Sergio por la respuesta y gracias a todos por sus preguntas. No sé si exista alguna otra duda o pregunta que nos quieran compartir en este momento. Si no, están los datos de contacto de nuestros expositores del día de hoy, también el contacto de Xochitl para Panamá y también a través nuestro en el Comité de Salud de AmCham, lo que necesiten, estamos a las órdenes. Recordarles que la grabación de nuestro webinar de hoy estará disponible en la página web y que en el transcurso de esta semana estaremos enviando la convocatoria para una reunión de trabajo del Comité de Salud con miras a definir los planes de acción para el restante del año.
agradecerles nuevamente el tiempo. Muchísimas gracias a todo el equipo de 3M por esta presentación tan profundamente interesante y necesaria y relevante para los tiempos que estamos viviendo. Gracias de nuevo a nuestros participantes y nos conectamos muy pronto en un siguiente webinario del Comité de Salud de AmCham Panamá. Muchas gracias y un muy feliz día, que se mantengan sanos y seguros. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas Saludos gracias. a todos. Feliz día.